Hola, soy Jenny Pérez Schmidt en Berlín y esto es nuestra agenda de hoy. Colombia dividida por el traslado de 20 estatuas de San Agustín. ¿Qué hay detrás de la férrea oposición? Las buenas cuentas alemanas indignan a sus socios europeos. Bruselas anuncia revisión y advierte posibles sanciones. Y Nicolás Maduro a un paso de lograr superpoderes mientras aumentan las dudas sobre las reales intenciones presidenciales. Bueno, antes de comenzar con nuestros temas, Chile eligió ir a segunda vuelta presidencial. El próximo 15 de diciembre será el duelo histórico entre las dos hijas de ex generales del aire en ese país, Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Y se lo contaremos oportunamente, por supuesto, aquí en Agenda. Ahora vamos a nuestros temas de hoy. Nuestro primer invitado dice temer a la mano negra que hay detrás del violento rechazo al traslado de 20 estatuas de San Agustín al Museo Nacional de Colombia allá en Bogotá. Bienvenido, Fabián Sanabria, un gusto estar contigo acá. Por supuesto, vamos a conocer en detalle también qué hay detrás de esta inquietante situación en Colombia. Claro que sí. Bienvenido. Nuestro segundo invitado es Federico Foder, economista, investigador, además profesor y además miembro del directorio del Instituto de Economía Mundial en Kiel, aquí en Alemania. Federico, bienvenido. Buenos días. Bueno, tú entre otras cosas dices que las reglas del mercado nadie las ha escrito y por esa razón Alemania no es responsable de su récord exportador. Interesante postura, Federico, vamos a desentrañarla también en breve aquí en el programa. Bienvenido. Nuestro tercer y último invitado es Harold Hapsadi. Harold es abogado, es politólogo, es máster, además en estudios interdisciplinarios de América Latina y además conoce desde dentro la maquinaria chavista. Harold, un gusto tenerte en nuestro estudio. Tú dices también que con la ley habilitante Maduro ataca las consecuencias del problema, pero no las consecuencias. ¿Qué hay detrás de esto, Harold? ¿Por qué tú dices eso? ¿En qué se está equivocando Maduro en convocar o en invocar más bien esta ley que le atribuye poderes legislativos? Bueno, la ley habilitante es una herramienta jurídica, pero también es una herramienta política y el presidente Nicolás Maduro pretende solucionar el problema atacando la consecuencia y no la causa del mismo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, las leyes habilitantes no son nuevas durante el gobierno bolivariano. Se ha tratado de luchar contra la inflación, contra los sobreprecios, contra la especulación, contra el mercado paralelo y los resultados son bastante visibles, son negativos. El problema no se ha solucionado, más bien se ha agravado. Harold, pero la situación de Venezuela es crítica, por lo demás este es un recurso que ha sido utilizado por el chavismo en el pasado 4 veces. ¿No es la herramienta que le queda a Maduro para tratar de encauzar la situación en Venezuela? Bueno, el presidente Nicolás Maduro tiene distintos objetivos, tiene distintas razones para solicitar dicha ley, entre esas la versión oficial que es luchar contra la corrupción, hacer frente a la guerra económica que tiene supuestamente un sector de la población en contra de su gabinete, pero también sirve como herramienta política para neutralizar tanto la oposición en la Asamblea Nacional como también algún tipo de liderazgo dentro de las mismas filas del chavismo que estaría encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Federico, Fabián, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué está pasando realmente en la coyuntura en Venezuela? Bueno, la coyuntura no está muy bien, el crecimiento está bastante flojo, las cuentas, el presupuesto estatal está con un déficit de casi el 10% como porcentaje del Producto Bruto Interno. Tenemos un desempleo muy alto, tenemos un índice de pobreza que está en una situación muy mala. ¿Pero más control va a ayudar o no va a ayudar en Venezuela? No creo, porque la causa de la inflación es la expansión de la oferta monetaria y no los precios que fijan los empresarios. ¿Cuál sería la alternativa, Federico? La alternativa sería volver a una política monetaria un poco más modesta, ¿verdad? Y liberar todos los mercados, bajar todos los controles de precios, etc. ¿Piensas tú que eso es posible, Fabián, en Venezuela? No, desafortunadamente creo que estamos asistiendo al paradigma de un Estado neopopulista, probablemente en el mundo contemporáneo. Y ante esas circunstancias paradigmáticas de neopopulismo que valdría la pena analizar, entre otras cosas, medidas tan necesarias como las que señala Federico jamás van a ser aplicadas. ¿Por qué? Bueno,
porque está en contra de la misma ideología de ese mismo Estado. Y entonces uno no puede, dijéramos, contradecirse abiertamente, aunque los hechos, las circunstancias que pueden ser desangrantes para la economía van a precipitar, desde mi punto de vista, no solamente medidas de esta naturaleza, pero mucho tiempo después, sino probablemente habrá una suerte de despedazarse el chavismo mismo, pero eso toma tiempo. ¿Pero no podría venir el cambio desde dentro del mismo chavismo? Harold, ¿qué piensas tú? Bueno, yo lo dudo. Yo creo que el gobierno venezolano no ha mostrado la voluntad de hacer un cambio sincero, una reconfiguración del modelo económico sincero, y mientras no haga ese cambio de colocar un precio real del dólar, no va a desaparecer el mercado paralelo, y si desaparece el mercado paralelo, pues la consecuencia será una escasez gravísima para la nación, ¿no? Sin duda, pero yo quiero rescatar un elemento bastante llamativo de uno de los últimos discursos de Nicolás Maduro que decía la boliburguesía, o sea, esta lucha contra la corrupción, no solamente contra la burguesía parasitaria de la que siempre habla el mandatario, sino también de la boliburguesía, es decir, aquella burguesía, aquellas personas que se han hecho ricos a costa del chavismo. Eso es un elemento nuevo y podría de alguna manera significar, digamos, un avance en esa materia desde el punto de vista del sistema bolivariano de cosas. Bueno, yo creo que el presidente está buscando un poco de credibilidad al decir esto en su discurso. De ahí, de la teoría a la práctica, vamos a ver si se cumple, ¿no? Yo creo que hay muchísimas denuncias, incluso la denuncia más simbólica fue la que hizo el periodista estrella de la Revolución, que era Mario Silva, el conductor de un programa bastante dramático, podríamos decirlo, y él denunció al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Por eso también dicen algunas hipótesis que esa es la intención del presidente Nicolás Maduro de neutralizar ese tipo de poder paralelo dentro de su misma fila. Tú dices sacar a Diosdado Cabello de la escena política, que podría ser su más sí. arduo contendor, ¿no? Hay una pregunta que nos llega desde Twitter de una de las tuiteras venezolanas y nos dice, es Judith, nos escribe desde Caracas y pregunta, Chávez cambió la Constitución para mejorar el país e hizo lo que quiso finalmente. ¿No podría pasar lo mismo con los superpoderes de Maduro y esta ley habilitante? Bueno, obviamente que esta concentración de poder faculta al presidente para legislar en todas las materias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gobierno bolivariano ha tenido el control de todos los poderes públicos en Venezuela a lo largo de estos 15 años. Entonces creo que una ley habilitante no modificaría mucho la constelación de poder. Bueno, muchos se preguntan para qué Maduro necesita la ley habilitante, como tú lo señalas, Harold, si ya se ha atribuido poderes especiales decretando, por ejemplo, la ocupación de grandes y también medianas tiendas comerciales. Hablamos de las llamadas ventas organizadas de electrodomésticos en manos de militares, muchas de las cuales terminaron en saqueos. ¿Cuál fue el pecado de los empresarios? La usura. Esa fue al menos la sentencia pronunciada por el propio presidente. Venezuela libra en estos días una llamada guerra económica. La semana pasada hubo locales ocupados en Caracas, imposición de precios por parte del gobierno y empresarios detenidos bajo la acusación de usura. Unos días más tarde, el Parlamento venezolano aprobó la ley habilitante, que permitirá al presidente Maduro legislar sobre la economía sin control parlamentario. Entre otras medidas, pondrá límites a las ganancias de las empresas en todos los sectores. Vamos a cambiar todo el sistema de fijación de precios para establecer una economía sana que funcione. Maduro anunció la creación de una fiscalía y de tribunales especiales para llevar ante la justicia a quienes se nieguen a vender a precios justos. El objetivo, según el gobierno, es combatir una inflación superior al 54% que está asfixiando a los venezolanos. Federico Foder, ¿se puede comercializar con una inflación del 54% y con la incerteza total de lo que cuesta el dólar? Yo creo que no, y yo creo que acá hace falta una reforma de fondo, y no creo que el actual gobierno esté en condiciones de llevar a cabo una real reforma política, ¿no? Más allá de, rescatemos un poco el discurso político ahí detrás de estas reformas, de estas imágenes que hemos visto en la nota reciente. A ti, Harold, ¿tú crees que es normal, por ejemplo, que un venezolano se demore 2 años en poder comprarse un refrigerador? Eso era lo que más se escuchaba en las tremendas colas, ¿no? Claro. Que hacía la gente.
No, normal no se puede catalogar esa situación, pero no creo que sea la culpa del empresario como tal, ¿no? Yo creo que esta reconfiguración necesaria del modelo económico debe ser con la participación de todos los sectores de la población. De lo contrario, seguiremos en la misma confrontación, en estos términos bélicos, hablando de crisis económica. ¿Tú dices los empresarios no tienen la culpa? ¿Tú crees que no hay especulación? ¿Tú crees que no hay una guerra de ciertos empresarios ligados a la oposición en Venezuela? No, definitivamente. Hay algunos empresarios ¿Por que... qué? Perdón. Bueno, pues evidentemente hay unos que se afilian y que tienen relaciones con los militares y son justamente esa neoburguesía que pretende con su discurso combatir el presidente, pero en realidad quiere sacar un poco de taquito, como diríamos en el fútbol, a Diosdado Cabello. Aquí se está viendo claramente esa oposición de los dos grandes hermanos que estaban en torno al féretro de Hugo Chávez, simplemente el uno que ahora está en el poder sacando de lado a su contendor posible. Entonces, ¿qué le queda a Maduro por hacer? Entonces, aparentemente Maduro está siempre en el contexto de las cosas que ocurren, especialmente en Venezuela. ¿Está en la línea correcta o no? Sí se quiere mantener en el poder, pero ¿a qué costo y con qué costo para la población y para los venezolanos? Para un país que está a punto de reventar. Ese es el punto. Es decir, usted se mantiene por encima de todo, así su país vaya al desbarrancadero. La culpa la tiene... Dime, perdón. Una cosa que cabe destacar también, que a los empresarios o a la empresa privada se le ha satanizado por los sobreprecios. Sin embargo, los periodistas han hecho una gran labor y han expuesto también que los supermercados estatales y algunas otras tiendas estatales también utilizan el sobreprecio. Entonces creo que hay una forma de doble discurso y una forma de satanizar a la empresa privada y como la única culpable de esta situación grave del país. Los empresarios que están en la cárcel ahora, que son varios, o que fueron detenidos por lo menos, no me consta que sigan en la cárcel, pero que fueron detenidos, son curiosamente todos ligados a la oposición, ¿no? Federico, ¿los empresarios son culpables o no desde el punto de vista económico de lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Bueno, yo creo que la función de los empresarios es ofrecer una serie de productos que el pueblo quiere, ¿verdad? Y por supuesto que lo hacen de tal modo que tengan un cierto balance entre los costos y el beneficio. Ellos necesitan un cierto beneficio porque si no, no pueden llevar a cabo su labor. Y acá tenemos un gobierno que genera inflación porque quiere pagar un montón de gastos que hay, que quizás no fueran necesarios, ¿no? Y ese gobierno está aumentando la oferta monetaria de tal modo que está alimentando a una inflación casi galopante y no está en condiciones de frenarlo, porque solo se puede frenar reduciendo la oferta monetaria. Federico, con una inflación de 54% según las cifras que rondan, con un presupuesto para el próximo 2014 cuyas detalles ya se están conociendo de 18.000 millones de dólares y con un endeudamiento de 17.800 millones de dólares, ¿hasta cuándo va o podría resistir Venezuela? Bueno, algunos expertos dicen que solo unas pocas semanas porque el precio de los bonos está cayendo. La tasa de interés que Venezuela tiene que ofrecer para que alguien compre esos bonos ya anda por el 14% y seguro que el día de mañana va a andar por los 20 o por los 25%. Así que yo creo que todo aquel que le está dando crédito a ese país está pensando ahora en retirárselo. Harold, ¿qué tiene de grado de responsabilidad la dependencia que tiene Venezuela de los ingresos del petróleo en todo esto? Bueno, este modelo rentista ha sido casi que el causante de toda esta destrucción del aparato productivo y mientras se maneje este tipo de modelo, la situación no va a cambiar. Si no se sinceriza el precio del dólar, teniendo en cuenta la condición de Venezuela como país importador, pues no se va a poder en realidad fortalecer la producción nacional. Ingresa petróleo, le compra petróleo a Estados Unidos, por lo menos refinado, y también tiene contratos con China, también esa dependencia de alguna manera endosa también lo que podría significar el futuro del modelo económico de Venezuela, ¿no? Bueno, digamos así, Venezuela es un país exportador de petróleo, el más importante en Latinoamérica, posee reservas de petróleo más altas que Arabia Saudita,
O sea que nosotros podemos estar esperando un bienestar como el que vemos en países de Kuwait, Qatar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no pasa eso entonces? ¿Por qué no lo vemos? Si tienen las reservas de petróleo. ¿Qué modelo económico? Ahí está. Claro, definitivamente la corrupción tiene un rol muy importante. El saqueo que se está haciendo con las divisas, la administración de divisas, la burocracia que cada vez crea estos tipos de centros o comisiones centralizadas, pues producen este tipo de situación y de efectos y de distorsiones en la economía. Yo me acuerdo haber estado en Caracas hace algunos años cuando estaba el presidente Chávez vivo y decía, yo tengo tanto petróleo, o Venezuela tiene tanto petróleo que podemos abastecer toda América Latina por los próximos 10 años. Es efectivo eso. Pero ¿a dónde está la piedra de tope para que Venezuela, quiero decir, no salga adelante de la situación en la que se encuentra? Es corrupción, tú la señalabas, falta de eficacia, visión. Pérdida de credibilidad. Sí, aquellos que todavía le conceden crédito a Venezuela se lo retiran, definitivamente a nivel de los mercados se pierde la credibilidad de un país. Eso es gravísimo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer entonces? ¿Reelegir? Bueno, yo creo que modificar un poco el discurso que tiene, no promover la polarización, porque hay un sector muy importante en Venezuela que debería participar para ayudar a la nación, para mejorar la economía y de alguna u otra manera tener un gabinete económico que sea un poquito más realista, ¿no? Y que sea un poco más modesto porque el precio del bolívar está sobrevaluado. La situación de Venezuela es dramática en los últimos años. ¿No se ha sido injusto con Maduro considerando que él asumió recién en abril? Son 6 meses de gobierno y recibió un país ya en el abismo económico. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay una política de continuidad. La ley habilitante ha sido un mecanismo que ha sido utilizado también por el expresidente Hugo Chávez. Él mismo también tuvo el objetivo de luchar contra la inflación, contra la especulación, con el control de precios, a través de una ley habilitante y los resultados son negativos. Por eso el presidente Nicolás Maduro insiste en volver a solicitar una ley habilitante para regular ahora todos los rubros, incluso los de no de primera necesidad. ¿En 6 meses Nicolás Maduro ha ido más allá de Hugo Chávez? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro está acelerando todo este proceso porque necesita consolidar esta revolución, según él. También estamos en una época electoral y la oposición tiene un eslogan que es salvaguardar la democracia y el oficialismo también agarró su eslogan que es consolidar el proceso revolucionario y eso significa radicalizar el proceso. Si nos ponemos a analizar el discurso del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, ese es el proyecto que él propone, ¿no? Radicalizarlo. Bueno, todavía faltan los últimos trámites para esta ley habilitante y la gran pregunta que queda abierta es si Maduro va a lograr con esta ley habilitante lo que el chavismo no ha logrado en los últimos años, ¿no? Vamos a estar aquí para ver cómo se desarrolla aquello. Bueno, la verdad es que unos luchan por rescatar lo poco que les queda y otros siguen adelante con lo mucho que han ganado. Ese es el caso de Alemania, que en el pasado octubre registró un superávit comercial, una ganancia récord por sobre el 6%, que se viene repitiendo desde 2007. Demasiado, cifra intolerable para socios europeos que lo acusan de egoísmo y de falta de solidaridad para el resto de la Europa en crisis. Alemania presume de ser una de las naciones líderes en exportación a nivel mundial. Pero pese al auge de su economía, su demanda interna sigue siendo débil. El país está comenzando a recibir críticas por importar mucho menos de lo que exporta. El Tesoro estadounidense acusó recientemente a Berlín de dañar la economía global y de ser un lastre para el crecimiento europeo. Por eso, la Unión Europea ha decidido investigar este asunto. Un superávit alto no significa necesariamente que haya un desequilibrio, pero tenemos que seguir examinando el fenómeno para entender si está afectando a la economía europea en su conjunto. Pero, ¿es justa esta crítica? Otras voces argumentan que es precisamente Alemania quien ha mantenido a flote al resto de Europa durante la crisis. Bueno, ¿Alemania es culpable de vender más de lo que compra? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que no, porque es un país muy competitivo en una serie de
campos y bueno, y estamos pasando por una época en la cual la economía mundial le permite al país, Alemania, exportar mucho. Estamos llegando al 7% del Producto Bruto, ¿no? Ese es el superávit de la balanza comercial. Y es una cosa que es muy positiva, no solo para Alemania, sino también para toda Europa. ¿Por qué? ¿Pero por qué dice entonces la Comisión que no es positivo y que está de alguna manera perjudicando al resto? Posiblemente la Comisión no sabe que el 20% o hasta el 25% de las exportaciones alemanas se valen de insumos importados de la comunidad europea. O sea, todas las exportaciones alemanas también benefician a sus países vecinos. Pero Federico, a ver, la Comisión Europea está compuesta por técnicos, por gente que sabe. ¿Cómo no van a poder saber o no están enterados del detalle de dónde se nutren las exportaciones alemanas también? ¿Cómo se puede ver eso? Después hay que ver que la economía alemana está basada en un alto gasto en investigación y desarrollo, está basada en la generación de tecnologías nuevas, ¿no?, que se ve en las estadísticas de las patentes. Después hay una coincidencia entre la especialización tecnológica y la especialización comercial. Y esa coincidencia nos demuestra muy claro que la competitividad alemana está basada en la calidad de los productos de exportación. Ya claro, el hecho en Alemania, el Made in Germany tiene un valor añadido sin duda, pero ¿qué pasa por ejemplo con economías como España, como Grecia, que no pueden competir con calidad sino que compiten con el precio? Si ese es el problema, si hay un euro fuerte, el único que puede competir ahí es Alemania, ¿no? Bueno, yo no creo que el euro esté demasiado fuerte. Tenemos acá una tasa de interés del 0,25%. La más baja en la historia del euro. En la historia del marco alemán nunca hubo una tasa tan baja, ¿no? Entonces hay una cierta mecánica, cuando uno baja las tasas de interés, la moneda no se pone más fuerte, sino más débil. O sea, más débil no va a poder estar. Y si bajo estas condiciones, que son una tasa de inflación muy baja, una moneda muy estable, ¿no?, ciertos países de la eurozona no están en condiciones de, digamos así, salir para adelante, es porque tienen otros problemas que no tienen absolutamente nada que ver ni con Alemania, ni con el euro, ni con la tasa de interés. Pero ¿y si no es Alemania el que tira el carro de la Europa en crisis? ¿Quién lo va a hacer entonces? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alemania tiene responsabilidad para sacar adelante a la Europa? De la que tanto hace también defensa, ¿no? Harold. Es bien complicado porque normalmente yo traduzco en términos muy coloquiales. Yo juzgo al otro egoísta cuando yo soy envidioso. Pero evidentemente habría que ver entre el egoísmo y la envidia cómo nos podemos jalonar. Pero al mismo tiempo, si yo cedo a mis intereses, el egoísta calificado por el otro, completamente, ¿no se cae todo? Esa es una pregunta. Entonces, económicamente habrá que verlo, pero lo veo bien complejo. No necesariamente en este momento Alemania tiene por qué ser salvadora de los otros. Y claro, aquí lo que se le critica a Alemania no es que deje de exportar, dice exporte, venda todo lo que ustedes quieran, pero el tema es que tiene que importar más. Entonces que tiene que hacer algunas regulaciones internas cuyas recomendaciones ya se han hecho de parte de la Comisión Europea hace algunos meses, entre otras cosas elevar la demanda interna y también invertir en infraestructura pública, por ejemplo. ¿Por qué Alemania ha hecho caso omiso a esas recomendaciones? Porque yo creo que un país que exporta mucho también importa mucho. Entonces ahí, o sea, no creo que haya que darle, o sea, consejos. ¿Por qué? Ni las exportaciones ni las importaciones son cosas que el gobierno alemán pueda fijar por sí mismo. Son producto de las fuerzas del mercado y nada más, ¿no? Y ahí nadie tiene influencia, ni la comunidad europea ni el gobierno alemán. Por eso que yo ahí, o sea, no veo ninguna chance. Lo que sí veo es que Alemania se está estableciendo como el país más fuerte económicamente hablando, no políticamente hablando, y ese parece ser el gran problema. ¿Por qué? Porque en la comunidad europea hay tendencias políticas que se imponen más que lo que se puede imponer la posición política alemana, porque
política alemana está basada en una historia en la cual no se acepta el liderazgo político alemán. Pero quizás lo que más queda de las quejas, de los reclamos de parte de los socios europeos es que Alemania, por un lado, desde el inicio de la crisis del euro, aparezca aplicando toda la austeridad posible para salvar el euro, para salvar la economía, y se ve a la canciller Merkel siempre tomando la palabra en torno a la crisis, yendo a los países en problemas como Portugal, España, Grecia, con toda la oposición posible, y sin embargo ahora no aplican las medidas necesarias cuando se está incluso hablando de amenazas tan grandes, por ejemplo, la deflación, Federico. No, o sea, la deflación es algo que está ocurriendo en algunos países del sur de Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos países han tenido una tasa de inflación mucho más alta que la del norte de Europa durante la última década. Entonces es justamente en esos países donde, digamos así, el aumento de precios tiene que ser más bajo ahora y es donde en parte también están bajando los precios. Después hay otro tema que es muy importante para la competitividad de un país, que es el nivel de salarios. Y el nivel de salarios tanto en España, Grecia, Portugal, etcétera, etcétera, ha estado aumentando mucho y más rápido que en el norte de Europa. No estoy diciendo que los salarios en Alemania no aumentan, pero lo hacen a un paso mucho más lento. Sin duda, pero no hay un salario mínimo. Hay que decir que en Alemania eso está en discusión todavía, y lo otro que también dicen los detractores de Alemania, que Alemania siga usando sus mini-jobs y de que eso es un sistema artificial, finalmente se va a terminar. Bueno, tenemos acá en Alemania hay 12 salarios mínimos voluntarios en varios sectores, y ahora se está discutiendo introducir un salario mínimo a partir del próximo año, ¿no? O sea que los salarios en Alemania están aumentando, lo que pasa es que a un paso más lento. En el futuro puede ser que eso cambie, entonces cambiará la fuerza económica alemana, ¿no? O sea, entonces surgirá la fuerza francesa, italiana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Estados Unidos también se sumó a los socios europeos y decía que incluso Alemania, exhortó a Alemania a cambiar su modelo, y también lo acusó de esa tendencia deflacionaria que hablamos un poquito más temprano. ¿Por qué Estados Unidos en todo esto? Bueno, eso fue porque sucedió justamente en una época en la cual gran parte de Europa, especialmente Alemania, estaba mirando hacia el servicio secreto de los Estados Unidos, porque ahí surgió un tema bastante escandalizante, que se dice que incluso el teléfono móvil de la canciller alemana ha sido... Eso fue por un tema político, por la coyuntura de las escuchas de la NSA, dice. Ahora, político. Quizás podría agregar una cosa. Tenemos el comercio mundial, ¿verdad? Y la participación alemana en el comercio mundial está bajando hace más de 15 años. Y la única participación en el comercio mundial que está aumentando es la de China. Interesante. Hay una pregunta para cerrar el tema, Federico. Pregunta Douglas Pincay, dice que él piensa que el superávit alemán es pura envidia, haciendo referencia a lo que tú decías más temprano, Fabián. Bueno, pero ¿qué sanciones le podrían dar a Alemania por esto? Ya hay algunas luces, ¿no? No creo que haya sanciones, porque eso sería una cosa bastante tonta, porque ¿cómo se va a sancionar a alguien porque es tan competitivo, ¿no? O sea, es una cosa que no da sentido. Después estamos observando un superávit comercial en España y en Irlanda, que son dos de los países que han estado bastante mal dos o tres años atrás. Entonces, yo ahí no veo mucho futuro. Lo que sí, Alemania es, en cierto sentido, el país hegemónico económicamente hablando, y por supuesto Alemania está pagando en parte el costo de la crisis en los países del sur. Así es. Digamos así, cada vez que Grecia necesitó plata, por supuesto que el ministro de Finanzas alemán empezó a armar paquetes de ayuda. Entonces, digamos así, o sea, el país juega un papel fundamental.
Y el único problema que tiene es que tiene un suceso, digamos así, económico, ¿no? Éxito, ¿eh? y ese éxito no cabe dentro del panorama general en esta Europa. Bueno, vamos a ver en todo caso qué pasa con este tema. Para esta semana están previstos los análisis de parte del Consejo Europeo y en Bruselas y, bueno, eso podría determinar, dice por lo menos la prensa especializada, en algunas sanciones que en todo caso nuestro experto aquí ha desestimado por completo. Nos vamos a concentrar en algo muy distinto. Todo partió con un proyecto para conmemorar los 100 años del hallazgo de las estatuas de San Agustín allá en Colombia. Una gran exposición en Bogotá para todo el mundo, la mayor de la cultura prehispánica que se haya hecho. Uno de los eventos centrales es una exposición para la que era necesario trasladar 20 estatuas al Museo Nacional de Colombia. De las 409 en total que se custodiaban en el Alto Magdalena. Sin embargo, el férreo rechazo de los ciertos sectores, entre ellos la comunidad indígena Yanacona, han echado por tierra la iniciativa. Bueno, que detrás de esto, la respuesta en verdad nos puede mal sorprender. Fabián Sanabria, comenzamos con tu tema. Bueno, antes de entrar a desmenuzar la controversia que hay en torno a esto, desde tu perspectiva especializada, ¿por qué es tan importante que esta exposición allá en Colombia o en Bogotá contara con las estatuas de San Agustín? Bueno, por una razón muy simple. Se trata de un patrimonio de la humanidad. No es la primera vez que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia moviliza estas estatuas. Ya se había realizado una hace 19 años y 2 esculturas viajaron inclusive a Bélgica hace 21 años, regresaron intactas y se tiene todo un protocolo técnico científico para que, como en cualquier museo del mundo, como en cualquier lugar del mundo, pues se le presta a otro museo bajo todas las medidas de seguridad y todos los protocolos técnicos de embalaje, de empaque, etcétera, etcétera. Además, esto se dio dentro del marco del centenario para conmemorar las primeras excavaciones arqueológicas. De la que tiene que ver con Alemania también. Exactamente, que Alemania tiene que ver ahí porque vino un señor llamado Konrad Theodor Preuss en 1913 y fue el primero que documentó sistemáticamente estos hallazgos magníficos que hoy son patrimonio de la humanidad. Entonces se estableció una hoja de ruta, se socializó entre las comunidades durante año y medio. Hubo todo tipo de pedagogía para mostrarles en qué consistía la cosa, hasta que desafortunadamente se metieron políticos locales y la cosa empezó a cambiar. Pero Federico, a ver, partamos... Fabián. Fabián, perdón. Si cuenta con la experiencia, si todo se ha hecho también conforme a las leyes y también a los estándares arqueológicos adecuados, se ha hecho en el pasado, ¿por qué hay tanta oposición? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Hay una comunidad indígena que está hace 20 años en la región y ella está reivindicando tierras, está reivindicando otras cosas. Entonces se vale de esta exposición para hacer esas reivindicaciones al gobierno central. Y obviamente cuando está bien que las reivindique, está bien que tiene todo el derecho, pero el punto es que tiene tanto derecho como cualquier ciudadano del pueblo, cualquier campesino, cualquier turista, cualquier huilense o cualquier ciudadano colombiano. Entonces, ¿cómo privar a todos los colombianos de esta visión, de esta extraordinaria, dijéramos, muestra, simplemente porque unos pocos dicen no, 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 no? Máxime cuando es el Museo Nacional de Colombia, donde Fabián, se han exhibido excelentes exposiciones de todo el mundo. De acuerdo, bueno, uno de los argumentos en contra es las supuestas fisuras de una de las estatuas. Hablemos de las estatuas, ¿cuántos años tienen? Bueno, las estatuas tienen cerca de 1500 años, fueron esculpidas entre el 1 y el 900 después de Cristo. Pero desafortunadamente... Ya les quisiera, perdón, déjame ir al punto. Hay un argumento que dicen que una de las estatuas resultó con una fisura después de uno de los traslados y hay fotografías que uno puede ver a través de internet también. Esas fotografías se las tomaron de una manera un tanto arbitraria y están photoshopeadas las mismas personas que estaban en contra. La revista Arcadia de Colombia ha publicado justamente un PDF también y en este momento en la página web del Instituto Colombiano de Antropología e Historia se pueden consultar las fotografías de todo el empaque minucioso, en donde efectivamente hay una ficha que corresponde a una pequeña escultura que está idéntica a cómo se sacó. Entonces es una cosa más voluntarista, más, dijéramos, pretenciosamente desobligante, también tendenciosa para decir, no, es que se está alterando el patrimonio. Pero todo el proceso técnico está absolutamente demostrado, fue absolutamente transparente.
¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, pues eso es un tanto un río revuelto. No solamente hay políticos locales que tienen otros intereses, también podría decir estamos en un proceso de paz, entonces hay presión de lado y lado. No hay que olvidar que en la región del sur de Colombia recientemente ha habido varios paros agrarios y paros cafeteros y de indígenas para presionar al gobierno central. Evidentemente son ese tipo de tensiones que se dan en el campo político, pero al mismo tiempo no podíamos permitir desde el gobierno central un paro arqueológico, eso sería ya el colmo. Ante esas circunstancias dijimos, tranquilos, está bien, las estatuas no vienen, máxime cuando hubo manifestaciones de violencia y de agresión para que no llegaran al Museo Nacional, las estatuas quedan en su lugar y se va a hacer la exposición sin las estatuas. Queremos, y este es un reto extraordinario para los curadores, pintar el vacío y decir el silencio, un poco lo que dialogaban Samuel Beckett y Bram van Velde por allá en 1940, cuando escribieron Le Monde et le Pantalon, peintre de l'empêchement. La idea es tratar el mundo y el pantalón, pintores del impedimento. La idea es tratar de ver cómo el nuevo objeto y la nueva relación lo constituyen la ausencia de objeto y la ausencia de relación. Queremos que esta experiencia sirva metodológicamente también para dialogar con las comunidades, también para que aquellos que se opusieron vean lo que había, lo que se perdieron, lo que se les socializó. Pero y de algún modo solamente de ignorancia de lo que hay detrás de lo que se pierde los colombianos. Hay algo que tú señalaste en una entrevista local que a mí me llamó mucho la atención, los corredores del opio que están cerca de San Agustín. Bueno, evidentemente hay muchos otros intereses. Habría que ver justamente cuáles son las circunstancias geográficas del país, qué está pasando cerca de San Agustín. Si de pronto hay intereses de algunas personas de que no vaya un turismo de calidad a San Agustín e Iznos, que son los dos grandes municipios que albergan este patrimonio, sino que sigan siendo dos pueblos perdidos para el resto de la humanidad. Entonces son hipótesis de trabajo que evidentemente surgen aquí, pero lo triste es que en este río revuelto hay inclusive, y con todo el derecho, pues yo los comprendo, antropólogos un tanto militantes que dicen no, las comunidades tienen toda la verdad, ellos hay que respetarlos, se está pasando por encima de ellos, esto es neoliberal, privatizador, atropellador, un tanto fascista casi. Es decir, si ven que esto salió en Berlín, van a decir, claro, no, se le está haciendo homenaje a un personaje que se llevó unas esculturas en 1913 y que están en el Museo de Berlín. Hablemos brevemente, perdón, quiero preguntarte a ti como argentino, Federico, a ti como venezolano, ¿se hacen exposiciones con distintas piezas traídas desde el mundo o prestan las piezas artísticas, por ejemplo, a los museos de vuestros países hacia el mundo? Eso se hace, ¿no? En Chile se hace eso frecuentemente. Es una cosa muy usual y muy lógica y tiene una función muy importante, que es mostrar ese patrimonio, ¿no? O sea, todos tenemos derecho a ver ese patrimonio. O sea, ¿no es tema en Argentina y en Venezuela? No es tema. Yo creo que para solucionar este tipo de conflictos, yo creo que hay que hacer como una jornada de concientización de los pros y contras de este tipo de actividades. Yo creo que con eso podrían limar asperezas, ¿no? Harold, ¿y quién tiene que hacer esa jornada de concientización, como tú lo llamas? Bueno, el órgano encargado de la materia. O sea. Ese es el otro punto. El Ministerio de Cultura ha hecho lo propio. ¿Qué ha hecho el resto? ¿Qué ha hecho el gobierno? Durante año y medio hemos hecho todos estos procesos de socialización. Lo curioso es que la cosa empezó a tener oídos sordos a partir de que ciertos políticos locales se introdujeron en el tema. En la revista semana.com, a través de un periodista muy riguroso que ha seguido el proceso, señalaba justamente cómo hubo buses pagos y gente con camisetas estampadas para oponerse a la exposición y boicotear la socialización. Pues eso muestra claramente que hubo intereses completamente ajenos al pueblo de San Agustín y obviamente si ustedes de allá y le dicen es que se le van a robar las estatuas, es que se las van a cambiar, es que se van a alterar las energías, usted comprenderá que en un contexto no tan urbano, pues usted dice cómo se van a llevar mis estatuas, cómo se van a llevar mi patrimonio, etcétera, etcétera. La exposición, al hacerla en vacío, al mostrar el escenario de lo que pudo haber sido y no fue, lo que va a generar es un grado de concientización muy importante de qué es el patrimonio, de quién es el patrimonio, cómo se debe administrar, cómo en alguna medida en el mundo contemporáneo estamos asistiendo a relaciones entre el patrimonio y la memoria y sobre todo el patrimonio y reinvenciones de lo sagrado hoy. Fabián, es un tema de conocimiento, como tú lo dices, de valoración del arte y también de
de aquellos pasos que está dando el arte de apertura, ¿no?, hacia el mundo, o también falta voluntad política en torno al tema? Hay esos dos elementos, obviamente, pero como normalmente se enmascara tras el conocimiento, tras la discusión, con fotografías tendenciosas que no corresponden a la realidad y que perfectamente se pueden exponer de una manera muy clara, en este momento en la página web del ICANN está todo lo que se hizo con la exposición, por qué se transformó. Cualquier ciudadano puede acceder a esta información, www.icannh.gov.co, y ahí se ve eso. Entonces, evidentemente habrá todas las mesas nuevamente de diálogo desde el museo, que la gente escriba, que la gente cuente, etcétera, Fabián, etcétera. nos quedan 2 minutos. Quiero hacerte una pregunta que nos llega desde el Twitter. María Mercedes de Bogotá pregunta, ¿qué celebran 100 años con estas estatuas de San Agustín y por qué no las vamos a ver? Bueno, el por qué no las vamos a ver ya está claro, pero ¿qué es lo que se celebra en estos 100 años? Bueno, es la conmemoración de un señor que vino y que sistematizó y documentó científicamente este hallazgo extraordinario, y a partir de allí abrió compuertas para que muchos otros científicos y arqueólogos vinieran a investigar la región y mostraran este patrimonio que supo sacralizar y engalanar la muerte y la vida como un testimonio que perduraría en el futuro. Por eso tú estás en Alemania, ahora en Berlín, ¿no? Claro, estamos justamente con una pequeña exposición fotográfica que trajimos al Instituto Iberoamericano con los pioneros de la arqueología agustiniana, mostrando cómo toda una generación de arqueólogos de algún modo puso al mismo nivel del Dios único cristiano que nos llegó estos, entre comillas, ídolos que eran dioses y se les negó su estatus de dioses. Entonces estamos mostrando cómo el patrimonio lo que hace es integrar todo esto en la identidad nacional de un país. Tú vuelves a Colombia, has temido por tu vida, has dicho... Sí, pues evidentemente hay todo tipo de señalamientos, de amenazas, gente que dice entonces yo me inmolo. No, son discursos que evidentemente son discursos. Y en esa medida pues yo creo que se pueden simplemente dejar que las aguas bajen, pero creo que la oportunidad del museo, el catálogo que va a ser completamente gratuito para todos los pobladores de San Agustín, les va a hacer ver lo que se perdieron. Entonces a partir de ahí dicen, bueno, no se pone un candelero debajo de una mesa, sino en el centro para que ilumine la casa. De eso se perdieron entonces. Bueno, esperemos que en un futuro se ilumine y que den la oportunidad de que vengan las estatuas al Museo Nacional de Colombia. Fabián, muchas gracias, mucha suerte con tu exposición y que tomen conciencia allá en Colombia de lo que se perdieron, como tú lo dices, Federico Foders. Buen regreso aquí, gracias por estar con nosotros. Y Harold, un gusto tenerte acá, gracias por ponernos en perspectiva este importante momento que vive el chavismo allá en Venezuela. Hemos llegado al final de nuestro programa, recuerde que nos puede seguir en Twitter y en Facebook, donde son muy bienvenidos sus comentarios y sugerencias. Somos DW Deutsche Welle Latinoamérica. Hasta pronto.